Hola, iniciamos nuestro informativo con los siguientes titulares. AstroUNED, actividades para escolares de Barbastro. El Sol y sus eclipses, por Carlos Garcés. Seguimiento del eclipse parcial de Sol desde la UNED de Barbastro. Cuarta convocatoria del concurso escolar de relato breve Ramón J. Sender. Curso La persona desde una perspectiva filosófica. Jornadas de mediación, experiencia y visión práctica. La literatura hoy, por Alfredo Saldaña, en Sabiñánigo. María Eugenia Boix, por Olga Asensio. Visita guiada a la muestra de arte chino en Fraga. Espacios de intimidad, de Miguel Mainar. A lo largo del mes de marzo, aproximadamente 1.100 escolares barbastrenses participaron en un ciclo de actividades didácticas programadas específicamente para los centros educativos de la localidad. Se llevaron a cabo sesiones en el planetario móvil y, con la colaboración de Astronomía Grañén, talleres adaptados a los distintos niveles formativos y demostraciones de ingeniería. En la cúpula del planetario se proyectó la película Explorando el Sistema Solar. Además, se realizaron talleres muy variados. Un cuento sobre el día y la noche para los más pequeños, pasando por conocer mejor las dimensiones y distancias en nuestro barrio cósmico, y los más mayores aprendieron a manejar un planisferio celeste y los fundamentos de los telescopios. Para finalizar, se fomentó el trabajo en equipo y la reutilización de materiales en las espectaculares demostraciones de cohetes propulsados y bólidos de competición. Stradivarius fue un luthier y artesano italiano que construyó instrumentos musicales de cuerda reconocidos mundialmente entre mediados del siglo XVII y principios del XVIII. Carlos Garcés, miembro de la Agrupación Astronómica de Huesca e historiador, habló en la UNED del Sol y sus eclipses y nos contó también la relación entre los violines Stradivarius y el Sol y de la oportunidad que tendremos de observar desde el Alto Aragón el eclipse total de Sol el 12 de agosto de 2026. Es un hecho muy singular en el siglo XVII, cuando empezamos a tener telescopios y se pudo también iniciar el estudio sistemático de las manchas solares. Las manchas solares durante un periodo muy largo desaparecieron prácticamente desde mediados del siglo XVII a principios del XVIII. Es lo que se llama el mínimo de Maunder. Coincide con un periodo muy frío, el pico de la pequeña edad de hielo en Europa, y curiosamente eso se relaciona también en algunos estudios con los violines que fabricó en ese periodo Stradivarius, que vive justamente entre mediados del XVII y principios del XVIII. Hay quienes piensan que una de las razones de la excepcionalidad de esos violines es que utilizaban maderas de árboles que habían crecido en ese periodo frío, en el mínimo de Maunder, con maderas entonces que eran más densas que la de árboles de otros periodos. Esa podría ser una de las razones de la fama de los violines de Stradivarius, que los vinculan directamente con el Sol. En un lugar concreto, para que se vean eclipses totales, se piensa como media que tienen que pasar casi 400 años. En todo caso, en Barbastro, en el Alto Aragón, no vamos a tener que esperar tanto. Prácticamente en Aragón se vio un eclipse total en 1905, lo fue en Zaragoza, por ejemplo, aunque no del todo en el Alto Aragón. Para verlo aquí hay que esperar ya solo 11 años. En agosto del año 2026, al atardecer, un eclipse total de Sol será visible en tierras altoaragonesas. Y además, al año siguiente, desde el sur de España, un eclipse total asimismo, incluso aún más largo, de prácticamente 5 minutos. Hemos tenido que esperar más de un siglo y en 2 años veremos en tierras peninsulares nada menos que 2 eclipses totales de Sol. Con motivo del eclipse parcial de Sol ocurrido el pasado 20 de marzo, la UNED de Barbastro, en colaboración con la Agrupación Astronómica de Huesca, organizó con gran éxito de participación una serie de actividades para el seguimiento de este fenómeno celeste, que se unieron a otras que tuvieron lugar en distintas localidades de la provincia: Huesca, Monzón, Sabiñánigo y Sariñena. David Lafarga nos cuenta cómo se desarrolló la jornada. El eclipse fue visible, con intermitencias debido a las nubes, entre las 9:15 y las 11:15 de la mañana, ocurriendo un máximo alrededor de las 10:15, cuando la Luna ocultó el 70% de la superficie solar.
En la UNED de Barbastro preparamos una infraestructura en 3 espacios diferentes: el Observatorio Astronómico, donde nos encontramos en este momento, el aula magna y la azotea del edificio UNED. Se instalaron 2 cámaras web en el telescopio del Observatorio Galileo Galilei que transmitían las imágenes directamente al aula magna, donde el público podía asistir libremente. Allí, el director del centro, Carlos Gómez, realizó una presentación didáctica combinada con el seguimiento de las distintas fases del eclipse. Posteriormente, los numerosos asistentes, que llegaron a cerca de 300, que incluían una gran cantidad de escolares, pudieron subir en pequeños grupos a la azotea para observar el eclipse directamente. En la azotea preparamos gafas y telescopios especiales, así como un dispositivo de proyección que permitieron observar el eclipse de forma segura, evitando los riesgos que supone observar al Sol directamente. Acabada la observación, aún tuvimos tiempo de conectarnos vía internet con las Islas Feroe, donde el eclipse era total y solamente visible en aquellas latitudes. Se ha convocado la 4ª edición del concurso escolar de relato breve sobre Ramón J. Sender, con el fin nuevamente de fomentar el interés por la lectura y la creatividad entre los estudiantes, demostrar la importancia del relato como herramienta literaria, así como de contribuir a la difusión de la obra del escritor nacido en 1901 en Salamera de Cinca, que figura con derecho propio en los lugares más destacados del conjunto literario español del siglo XX. Podrán participar los estudiantes que lo deseen de forma individual, estableciéndose 2 categorías. Primera categoría, 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de la ESO. Segunda categoría, 3º y 4º de la ESO, bachillerato y ciclos formativos. El plazo de recepción de los relatos, que deben ser originales e inéditos, concluye el 8 de mayo. El tema del relato breve versará en esta ocasión sobre evocaciones de paisajes en la obra de Ramón J. Sender. Con el objetivo de realizar un análisis crítico de la idea de persona, se va a llevar a cabo un curso del 20 al 28 de abril en el centro de Barbastro y que podrá seguirse online desde las aulas de Fraga y Sabiñánigo, impartido por Francisco José Reyes, profesor en el Departamento de Filosofía del Instituto de Educación Secundaria José Mor de Fuentes de Monzón, bajo el título La persona desde una perspectiva filosófica. El programa del curso abordará el problema de la persona desde diferentes perspectivas, a partir de la psicológica hasta la biológica, pasando por la sociológica, entre otras. Se analizará de una manera crítica las diferencias entre hombre, individuo humano y persona. Confrontará las diversas teorías acerca de la persona y, por último, tratará la cuestión de la persona como tema eminentemente filosófico y sus relaciones con otras ideas éticas como la libertad, igualdad o individualismo. Se ha abierto el plazo de inscripción en las jornadas Mediación, Experiencia y Visión Práctica, dirigidas a mediadores y otros profesionales, estudiantes universitarios y a todas las personas interesadas en la forma de afrontar los conflictos. El objetivo es crear un espacio multidisciplinar de encuentro, teniendo en cuenta la importancia del aspecto práctico de esta técnica de resolución de conflictos, aprovechando el programa de mediación que en la actualidad se desarrolla en los partidos judiciales de Barbastro y Monzón. La idea de estas jornadas es explicar y exponer lo que ha sido el sistema de mediación intrajudicial que llevamos desarrollando en los partidos judiciales de Monzón y Barbastro desde hace unos 4 años, dar lo que ha sido nuestra visión, lo que hemos aprendido en estos años sobre esta herramienta que consideramos esencial en la actual forma de resolver conflictos de manera paralela o incluso relacionada con la administración de justicia, no como un elemento sustitutivo, pero sí como un elemento muy importante dentro del sistema actual y de la forma actual de resolver conflictos. Vivimos una época en la que se está hablando mucho desde diversos frentes de diálogo, de comunicación, pero nadie sabemos muy bien qué es exactamente el diálogo o cómo podemos llevarlo realmente a la práctica. Somos conscientes de la dificultad que entraña y a la vez somos conscientes de que realmente funciona en el ámbito de la resolución de conflictos. Y esto está constatado desde hace muchísimo tiempo y desde diversos centros o desde diversas visiones, tanto desde una visión más poética, por llamarlo de alguna forma, como puede ser la psicología humanista, que ya con Carl Rogers hablaba de la comunicación, de la mediación, como una forma de afrontar las situaciones conflictivas en las que había mucha carga emocional. También desde un punto de vista científico, personas como David Bohm, que han escrito un librito, se titula Sobre el diálogo, un científico de gran prestigio dentro de la física cuántica y que también daba una gran importancia a la forma de dialogar y a la forma de poder suspender creencias en ese diálogo.
y también incluso desde la Escuela de Negociación de Harvard, en el ámbito de los negocios, se le da una gran importancia a la fuerza y a la validez que tiene el diálogo para resolver conflictos, a veces más allá de los que las mismas personas creemos o vemos. Se ha dicho que, si bien la escritura finaliza cuando el escritor acaba su trabajo, la literatura no hace sino empezar entonces, cuando comienza la lectura. El escritor Alfredo Saldaña, profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Zaragoza, ha pasado esta semana por el aula de la UNED de Sabiñánigo para intentar determinar cómo nos relacionamos con la literatura y en qué tipo de lectores nos convertimos cuando nos enfrentamos a un texto literario. Estoy convencido de que los textos literarios, en fin, pueden funcionar como puertas abiertas para muchas cosas, ¿no? Una puerta abierta, pues evidentemente que nos comunica con la imaginación, con la fantasía, pero también con la reflexión y con el pensamiento, ¿no? La literatura, en la medida en que cuenta el mundo con un lenguaje particular, que no es el lenguaje habitual, que no es el lenguaje tópico, ¿no? Pues también en ese sentido puede ser una oportunidad, ¿no? para activar nuestra mente, nuestra conciencia y para reflexionar sobre las cosas, ¿no? Sobre las cosas del mundo, sobre las cosas que nos importan. Y luego, por otro lado, pues no sé, me parece también que, en fin, hablando de literatura, claro, es inevitable hablar de la circulación social de la literatura, pero ahí, claro, entran muchos factores, ¿no? Muchos factores, bueno, pues que entran un poco en pugna, en lucha unos con otros, ¿no? Una cosa es el pensamiento literario, el valor literario de los textos, o lo que podríamos decir la estética literaria, y otras cosas son, pues, el mercado literario, ¿no? El mercado, el comercio y todas estas cosas, ¿no? La editorial Aragón tiene talento dedica su colección Millennials a dar a conocer dentro y fuera de su territorio a la nueva generación de aragoneses. La sección Los libros de Valentina nos invita esta semana a descubrir a María Eugenia Boix, cantante lírica de Monzón, a través del libro de la profesora de literatura Olga Asensio. En el acto de presentación en Barbastro asistió también Reyes Ferrer, copropietaria de la editorial Aragón tiene talento. María Eugenia, por centrarnos un poco en la persona que engloba este libro, bueno, pues ya veis que es una chica guapísima, muy joven. A María Eugenia no sé si la conocéis personalmente, no sé si la habéis visto cantar alguna vez, no sé si habéis ido alguna vez a algún concierto suyo, pero yo creo que os sorprendería desde el primer momento, porque María Eugenia es una soprano que canta como Los Ángeles, pero que está poniendo el mundo de la lírica en su sitio en el siglo XXI. Ha sido muy fácil escribir este libro. Me preguntaban ahora para alguna entrevista que si me había costado trabajo, que me había supuesto. Pues para mí ha sido un placer escribir este libro. Primero porque la conozco y porque no me ha resultado difícil ponerme en su piel e intentar hablar como ella sentiría las cosas y como las diría. Y me gusta mucho también el formato que han elegido en la editorial para dar a conocer a estas nuevas promesas, que es el formato entrevista. Este libro está en digital y en papel. Tenerlo en los dos formatos posibilita que el que quiera, que el que tenga ese punto de romanticismo lo pueda guardar, y desde luego dentro de 10 años pues María Eugenia será otra persona, pero esto será su referente, y el que no, pues la puede leer en digital. Leer a María Eugenia, como leer cualquier libro, es escuchar lo que otra persona ha vivido y lo que otra persona tiene el desapego de contarte. Claro, un libro como este, además cuentas con la ventaja de que si tienes la suerte de leer a María Eugenia y ponerte un vídeo suyo y escuchar su voz, pues entonces es mucho más reconfortante. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por escucharme, y si queréis saber algo conmigo o con Reyes, pues aquí estamos. El profesor David Almazán, comisario de la exposición de arte chino en Fraga, ha realizado con gran éxito de público 2 visitas guiadas a la muestra en la que se ha podido ver, en formato de rollos verticales y con una técnica peculiar, retratos de emperadores, una amplia representación de pinturas de la naturaleza y pintura de género, que muestra la figura humana.
Todos estos motivos se pueden contemplar en los mantones de Manila, hilo conductor de la exposición, presentes en el cuadro Boda Fragatina de Miguel Viladrich, expuesto en el Palacio Moncada de Fraga. La exposición de arte chino en Fraga tiene como motivo la presencia de mantones de Manila en cuadros como La boda fragatina de Viladrich, que aquí preside la sala de exposiciones del Palacio de Moncada. Los mantones de Manila no fueron filipinos, son motivos chinos que se bordaban en seda y que luego se popularizaron tanto en España que ya nadie piensa que son prendas orientales. Ya están y forman parte de nuestra indumentaria tradicional. ¿Qué hay en estos mantones? Pues figuras de chinos, de emperadores, niños, pagodas. Todo esto es el repertorio de la pintura costumbrista china que presentamos en esta exposición. También en la exposición pueden verse, siempre en pinturas de un formato muy vertical, que era como pintaban los orientales, escenas de paisajes, que es el gran tema por excelencia del arte chino, y también los retratos de los emperadores. China estaba gobernada por la familia imperial, la familia de la dinastía Qin, desde el siglo XVII hasta el último emperador, ya a comienzos del siglo XX, va a gobernar un país que en las artes del pincel siempre va a reconocer a sus más grandes artistas. La muestra reúne una completa selección de casi 50 piezas que proceden de la colección Pájaro Profeta del médico José Antonio Jiménez Mas, que amablemente ha cedido esta colección para que podamos ver una muestra de arte chino en torno a la obra de La boda fragatina de Miguel de Viladrich. Espacios de intimidad es el título de la exposición de Miguel Maynar, que podrá visitarse en la Sala Goya hasta el 18 de abril. El conjunto de las obras que se han seleccionado para esta exposición son fruto del último año de trabajo de este artista plástico en su estudio de IPIES. Hoy terminamos el informativo con la inauguración de la muestra, en la que quedó patente su calidad artística y humana. Buenas tardes. Buenas tardes. Conocemos su obra porque muchas veces le vamos a ver en su estudio y sabemos de esa evolución, pero no es hasta que nos encontramos todo el trabajo de varios años y toda esa evolución cuando nos damos cuenta cómo ha ido cambiando, siendo el mismo, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido simplificando y al mismo tiempo cada vez emocionando más con esta obra matérica y con unas calidades que yo creo que a través del ojo van al alma. Miguel lleva 18 años relacionado con esta sala. Hace 18 años que hizo la primera exposición y después ha seguido colaborando con nosotros, ha sido miembro de varios jurados del Premio de Expresión Plástica, a los que ha aportado no solo su conocimiento artístico, sino también su sentido común y su bonomía. Para mí lo más hermoso es poder compartir con todos vosotros todo esto que yo trabajo. Es algo que yo trabajo no mecánicamente, porque el arte nunca se trabaja mecánicamente, pero de una manera habitual. He tenido el privilegio de poder pintar siempre lo que yo he querido, el tiempo que yo he querido, y para mí yo siempre me he sentido privilegiado porque no ha habido nada que me haya coaccionado, salvo yo mismo. Sigo trabajando con el papel me sigue sorprendiendo continuamente, es un elemento que no tiene fin y yo creo que hay cosas maravillosas, o un poquito buenas, que podré seguir haciendo a partir de ahora también.